Muy buen día, bienvenidos de nuevo a Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo y hoy, en nuestra penúltima, creo que es la penúltima, acabando octubre, se acaban estas cápsulas, así que pueden irse a todo el historial en YouTube de la página de Neuroscopic y debe haber ahí cerca como de 100 videos que pueden ver por primera vez o por las veces que quieran. Y hoy, perdón por la demora, vamos a hablar un poco de prevención y diagnóstico temprano, porque si algo ha cambiado nuestra calidad de vida desde el punto de vista de la medicina, o sea, lo que la medicina ha hecho por el ser humano en el último siglo y medio, a lo mejor empezando casi dos, empezando con infectología, es decir, empezando con poder matar a los bichos que nos infectan y nos enferman, porque hay otros muchos bichos que nos infectan, viven en nosotros o van y vienen, pero que son benéficos, y unos son ambos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos virus que sabemos que en parte nos causan como tal manifestaciones patológicas e inadecuadas, y por otro lado nos permite también modificar genes y poder evolucionar. Entonces no hay nada que sea totalmente bueno ni totalmente malo. Entonces vamos a hablar un poquito de ese proceso que traemos en medicina de hace siglo y medio o dos, en cuestión de poder hacer diagnósticos tempranos lo antes posible en el proceso de la enfermedad, para tener tratamientos más adecuados. Entonces decíamos que la primera revolución fue la parte de antibióticos en la infectología, pero después en este último siglo, especialmente en los últimos 70 años, 50 inclusive, pero después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó todo un proceso de prevención, que de hecho en gran parte lo empezaron los nazis, en cuestión de prevención de cardiovascular, especialmente, oncológica y metabólica. Y esas tres áreas de la medicina nos han dado una gran calidad de vida y una eficacia enorme en poder prevenir gran parte de los trastornos o aplazarlos, que empiecen después, o hacerlos más leves. Y eso se da básicamente haciendo acciones preventivas y de diagnóstico temprano. Cuando hablamos de diagnóstico temprano o muy temprano, son preclínicas, es decir, cuando no tenemos manifestaciones. Entonces la primera cosa que vamos a aprender hoy, o por lo menos a repasar y a repetir, es que el argumento de que si me siento bien, estoy bien, no existe, no es real. Es como decir Santo Claus vive en el Polo Norte y viene todos los diciembres a darnos regalos. Es idénticamente falso decir que si te sientes bien, entonces estás sano. Entonces, eso es importante captarlo, meterlo en la cabeza, en el cerebro, en el hipocampo y en todos los circuitos que tengan que ver con memoria y predicción, porque hay muchísimas enfermedades. De hecho, las enfermedades que más nos matan, que más nos hacen daño y que más impactan a la sociedad a muchos niveles, son justamente aquellas que no nos dan manifestaciones. Es decir, que tiene una etapa de enfermedad que puede ser igual de larga, la etapa de la enfermedad sin síntomas, preclínica, asintomática, sin dar manifestaciones, y la otra mitad es dando síntomas, y la otra mitad, ya que nos da manifestaciones, ya es la segunda mitad, la mitad tardía, es lo último de la enfermedad. Entonces ya cuando llegamos ahí, pues básicamente no hay mucho que hacer más que pues dar cuidados paliativos, dar tratamientos que intenten hacerlo más lento, cosas de ese estilo. Entonces su cardiólogo, su internista, su geriatra, en general son personas que están muy bien enfocadas en esto, porque justamente lo que queremos es pues, sus oncólogos o sus ginecólogos para las mujeres, urólogos para los hombres, están muy enfocados en esto, porque sabemos que si podemos detectar la enfermedad en sus primeras etapas, cuando todavía no se manifiesta, tenemos más posibilidades de detenerla. Y después, evidentemente, lo primero es que no nos dé, ¿no? Pero si ya nos dio, por lo menos tener la capacidad de detectarla lo antes posible, porque si no, no hay mucho más.
Pero no puedo ahorita y no se ve que en los siguientes 10 años vaya a haber gran cambio en eso. Entonces, vamos a enfocarnos en cómo demonios, porque todo el mundo hablamos de justamente del corazón, cuestión metabólica y hormonal, nos referimos al colesterol, a la diabetes, el famoso síndrome metabólico X, ¿no? La obesidad, al sedentarismo que va junto con, y todo esto va junto con y afecta a todo el organismo, pero prácticamente nadie habla de prevención de trastornos cerebrales. Una, porque tenemos un mal concepto de qué significa salud cerebral, no tenemos un como concepto claro, y eso es muy peligroso, ¿no? O sea, el que la medicina no haya llegado a un punto de poder definir perfectamente qué significa un cerebro sano en todas sus manifestaciones nos ha impedido justamente pues, hacer prevención y diagnósticos tempranos. Entonces aquí vamos a ser un poquito más estrictos, como lo han hecho otros campos de la medicina, ser mucho más estrictos en qué significa salud para ese órgano, cualquiera que sea. En este caso es esta maravilla, el órgano más sensual que existe, señores. Así que, ¿cómo hacemos que esto de kilo 300 de volumen, especialmente de lípidos y agua dentro de nuestro cráneo, se mantenga lo más sano posible? Entonces, primero, hemos hablado muchas veces de cómo se manifiestan enfermedades, entonces no vamos a meternos ahí, vamos a meternos especialmente en cómo hacemos desde que la persona nace a que sea más sano esto. Entonces, porque siempre decimos que antes de que nazca el chamaco, todo el mundo está diciendo que no importa qué, mientras nazca sano, o sea, lo más importante es la salud. Una vez que ya nació relativamente sano, o aparentemente sano, ya todo el mundo se lo olvida, ¿no? Que la salud es lo primero. Entonces vamos a regresar a esa base de la salud es lo primero. Entonces vamos a empezar a hablar de algunas cosas que hemos descubierto en los últimos 30 años, más o menos, sobre qué podemos hacer para prevenir, o al mismo tiempo de factores de riesgo, qué cosas suceden que hacen más probable y posible la aparición de trastornos cerebrales. Entonces vamos a comenzar desde la primera etapa, los primeros 2 años. Nos hemos dado cuenta de 2 cosas. Una, que las infecciones a esta edad, que la nutrición en esta edad, la malnutrición, el abandono y cualquier tipo de violencia, ya sea física, de cualquier índole en esta primera etapa, va a tener un gran impacto en cómo se desarrolla cada todo el cerebro y por lo tanto en la posibilidad de que no vaya a dar manifestaciones de enfermedad y que puede llegar a muchas manifestaciones alrededor de la vida. Entonces hay ciertas reglas que el humano, como muchos de los seres vivos, necesita. Entonces vamos a enfocarnos en sueño, dieta, cómo dormimos, qué comemos, cómo nos movemos, todo lo que es ejercicio y toda la cuestión de interacción social. Y después ya en la edad adulta o después, importantemente, qué actividades tenemos desde el punto de vista cognitivo, o sea, cómo ponemos a trabajar su cerebro. Y estos 5 campos son los que vamos a ir tocando. Entonces, lo importante es justamente tenerlos desde el comienzo, ¿no? Entonces, y muchos dirán, pues, ¿cómo demonios hace un bebé ejercicio? ¿No? Aunque no lo crean, lo hace, ¿no? El puro hecho de ponerlo en una cama y que intente moverse y parar la cabeza, después del tercer mes, los primeros 3 meses son prácticamente una especie de, pues no hacen mucho, ¿no? No pueden ni siquiera tener la cabeza, no pueden tener gran movimiento, pero las manos van agitando, podemos movernos nosotros también, claramente. Se pueden hacer diferentes tipos de masajes y demás, que es lo que se le llama toda la parte de estimulación temprana, ¿no? Que hay que tener ciertas reglas, no se trata de estar todo el santo día estimulando al nuevo ser humano, pero hay ciertas cosas que sabemos que les viene bien, ¿no? Toda la estimulación auditiva y visual y de movimiento y sensorial, el que duerman adecuadamente, pueden dormir hasta 18 20 horas inclusive las primeras semanas. Entonces, el que tenga un buen sueño, el que tenga un buen apetito, o sea, que esté comiendo cada 3 o 4 horas, lo sentimos mucho, pero al principio así es, debe ser lo que tenemos que ir buscando con el bebé, que no tenga como tal gran proceso de sufrimiento, de llanto, de irritabilidad, que esté lo más tranquilo, lo más constante y que sea fácilmente verlo feliz. Eso es como algo esencial en todas las etapas de la vida del humano. En cuestión de cerebro, la persona
está tranquila y feliz. Después lo que queremos es tener mucho más actividad física y cognitiva de diferentes maneras, y la parte social, y esto lo iremos teniendo toda nuestra vida, lo vamos a necesitar todo el tiempo. Entonces el ejercicio aeróbico lo hemos repetido 1000 y una veces y lo seguiremos repitiendo, igual que los cardiólogos, igual que los internistas y los endocrinólogos y todo aquel que se dedica a trastornos crónico-degenerativos, ¿no? Artríticos, autoinmunes, lo que quiera. El ejercicio aeróbico siempre será recomendado y siempre se puede hacer. Lo puedes hacer si tienes solamente una pierna que se mueva. Lo puedes hacer solamente haciendo abdominales para cada pronto. Entonces no hay casi ningún pretexto que impida hacer ejercicio aeróbico diario, 30-40 minutos con un ritmo cardíaco adecuado para la persona, dependiendo de su edad, de su sexo y de su peso, y en todo caso de alguna cuestión específica cardiovascular. Entonces hay que saber bien qué significa eso para cada uno de ustedes. Todos los días, 40 minutos, 7 de 7. No hay que descansar. Lo otro es asegurarnos que tenemos un buen sueño, decíamos, es sumamente importante. Y en la cuestión de la dieta, cuando decimos sueño, pues es un proceso automático, ¿no? O sea, aquí la pregunta es muy simple: ¿duermo bien? ¿Sí o no? Hay que dormir a horas adecuadas. El ciclo principal que hemos visto que funciona para la gran mayoría de los humanos es de 11 de la noche a 7 de la mañana, esas 8 horas. Estamos hablando del adulto, ¿no? Cuando hablamos de adolescente solamente tenemos 1 hora o 2 extras. Las mujeres suelen dormir media hora a 1 hora extra en general toda la vida. Y ahí en adelante, de ahí para atrás, perdón, de la adolescencia, va a ir como tal aumentando las horas de sueño. Entre más pequeños, más, ¿no? Entonces va disminuyendo, después vuelve a aumentar ligeramente en la adolescencia y luego vuelve a disminuir para que toda nuestra vida se mantenga entre 7 y 8 horas necesarias durante la noche. Y de 11 a 7 es el mejor horario. El ejercicio, si no se tiene eso, hay que buscar ayuda, evidentemente, siempre y cuando hayamos cumplido las reglas y hábitos de higiene del sueño. Si no saben, tal cual, busquen higiene del sueño en Google y se darán cuenta cuáles son las reglas de aquellos, que son muy simples, ¿no? Cuestión de luz, en cuestión de actividad y en cuestión de ciertos alimentos y una bola de cosas. Y lo otro es la dieta, ¿no? Sabemos que la dieta es sumamente importante. Es una de las variables que más tienen impacto, independientemente de otras que son patológicas como el tabaquismo, ¿no? O el exceso de consumo de otras drogas como el alcohol, que es la más común. Pero la dieta es muy importante. Uno, decir, intentar quitar totalmente de la dieta cualquier tipo de saborizante y colorante artificial, básicamente son ilegales. Bajar nuestro consumo de carbohidratos simples. Si no saben qué significa un carbohidrato simple, también lo pueden googlear, ¿no? La idea es tener carbohidratos complejos y que los carbohidratos simples sean máximo el 20% de nuestra dieta. Entonces tiene que ser el mínimo, ¿no? La regla es que cualquier carbohidrato que esté refinado es evitarlo. No quiere decir eso que no hay que comer, vamos al mismo. Los carbohidratos que hay que comer, que son la mayoría de la dieta, 60-70%, tienen que ser complejos. Muy bien. Fuera de eso hay ciertos nutrientes para diferentes etapas que pueden ser adecuados, así como el ácido fólico para las embarazadas. En general, el complejo B, podemos tomar ciertas dosis un poquito más elevadas y suelen ser benéficas en general para cuidar el cerebro. Ácidos grasos esenciales. Cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, así como de aminoácidos esenciales, son nutrientes, macronutrientes en este caso, que son necesarios para vivir y que el cuerpo no produce. Cuando le ponemos la palabra esencial es que debemos consumirla, porque si no el cuerpo se va a depletar, va a tener una clara deficiencia de ellos y nos van a enfermar y nos puede hasta matar. Entonces los ácidos esenciales grasos, los ya famosos omega 3, cumplen con esto, es necesario consumirlos. La regla es consumir aproximadamente entre 800 y 1500 miligramos al día, y cuando tenemos ya algún tipo de trastorno podemos consumir de 3 a 9 veces esta dosis. Entonces 1 gramo de omega 3 entre DHA y EPA al día, 2 o 3 tomas en el día, es perfectamente adecuado y recomendable prácticamente para todo el mundo. En cuestión, ya voy a dejar de hablar un poquito de eso porque lo hemos dicho muchas veces y es muy trillado, pero lo que quiero es que quede muy claro que todo esto tiene un impacto real en la salud cerebral. Lo otro es la parte de actividades sociales y cognitivas, el mantenernos activos, aprendiendo cosas, entrando en conversaciones,
compartiendo ideas, ¿no? El hecho de tener como tal una conversación es una de las cosas más estimulantes para el cerebro, porque tiene que pensar en muchas cosas a la vez, organizar todo un proceso de pensamiento lingüístico, hacerlo. Entonces, si tenemos esos clubs como tal, tanto de lecturas y de ideas, de compartir como tal información, eso es sumamente bueno, especialmente entre más adultos más, ¿no? El aislarnos es sumamente peligroso. Entonces, el tener una adecuada socialización y actividad cognitiva y de aprendizajes nuevos es algo necesario también para el cerebro. Y ya para terminar, ya que estamos celebrando el cumpleaños de el verdadero rey del rock and roll, Chuck Berry, vamos a hablar de diagnósticos tempranos. Y aquí es muy importante porque voy a hablar especialmente de 3 trastornos en cuestión también de prevención y diagnóstico temprano. Uno es el autismo, en donde ya tenemos ciertas herramientas donde podemos hacer diagnósticos con 90 hasta 92% de certeza al año de edad, antes de que comiencen los síntomas o la gran parte de los síntomas, con un electroencefalograma, ¿no? Haciendo ciertos análisis matemáticos. También hay algunas pruebas en cuestión de cómo el bebé, el infante de 1 año, mueve como tal sus ojos a diferentes estímulos, que también son pruebas relativamente certeras, no tanto, pero están cerca de los 85%. Y después, hacer estos diagnósticos tempranos es muy importante. Importante también es saber que si ya tenemos un hijo, ¿no? Que tiene un trastorno del neurodesarrollo, sabemos que independientemente de cuál sea, si es un trastorno único o puro de atención, o que tenga otras deficiencias en cuestión de lenguaje, en cuestión social, en cuestión de comportamiento y demás, la posibilidad de que tengamos un segundo hijo, o sea, la posibilidad de que se repita esto, es sumamente alto, ¿no? Los trastornos psiquiátricos, neuropsiquiátricos, trastornos neurológicos con manifestaciones de comportamiento y cognitivos, son mucho más hereditarios, tienen un componente más genético que cualquier otro trastorno neurológico, ¿no? O neuromuscular. Entonces es muy importante saber esto, esos riesgos genéticos que tenemos, que van a ir variando dependiendo del trastorno. Lo otro es depresiones. La depresión usualmente comienza en la adolescencia, es un trastorno que comienza en el proceso de neurodesarrollo ya tardío. Y aquí volvemos a lo mismo, el sueño, el ejercicio y una buena dieta, una buena socialización es sumamente importante para prevenirlo, pero también debemos de tener ciertos mecanismos de prevención, de diagnóstico temprano, en estas poblaciones, porque suelen afectar muchísimo todo el resto de su vida. Aquí no tenemos herramientas muy eficaces, pero las hay, tanto cuestionarios como pruebas cognitivas, como cuestiones de funcionamiento cerebral, especialmente el electroencefalograma, que es lo más barato y lo más adecuado. Y luego finalmente demencias, que ya hemos hablado de ellas últimamente, que ya sabemos que el trastorno comienza alrededor de unos 20 años antes de que nos dé los síntomas. Así que prevenir, hay que prevenir, es mejor ahorrarnos el sufrimiento. Así que los dejo con My Ding-a-Ling de Chuck Berry. Que tengan un excelente día. Salud y placer. Hasta la próxima.